Alabado sea su nombre. Dice, vestido pues como escogido de Dios, dice, santos y amados, dice, de entrañable misericordia, ¿no? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros, dice. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, dice, ¿no? Que es el vínculo perfecto. Y entonces, volviendo ahí al libro de Judas, dice, conservados, dice, ¿no? Ahora nos tenemos que conservar ahí, mantenernos firmes ahí, conservados en el amor, esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, dice, ¿no? Pero a mí lo que más golpeó mi corazón en esta semana es el versículo 22 y el versículo 23, donde dice acá la palabra, algunos que dudan, dice, convencerlos. ¿No? Están aquellos que dudan. ¿No? Dice el libro de Santiago que aquel que duda, dice, es semejante a la onda del mar. Dice, hoy es llevada a un lado y mañana es llevada a otro. Pero Pablo nos lleva a nosotros a que afirmemos nuestro corazón en la gracia, ¿no? Para que cuando vengan las circunstancias no nos movamos de ahí, nada nos va a mover de ahí cuando afirmamos nuestro corazón en la gracia. Buena cosa, dice, es afirmar el corazón con la gracia. Y dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencerlo. ¿Y cómo lo vamos a convencer? ¿No? Y bueno, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, pero también tenemos la realidad de esa palabra. Tenemos la realidad. Y yo qué sé que lo que vos decís es verdad o no es verdad. Si vos me estás leyendo un libro, me dijo un hermano esta semana. Le digo, pero yo sé que es verdad. Porque esa verdad está en mi corazón. Esa verdad se puede hacer vida en mí. Y vos la ves. Vos la ves. Yo veo la mentira en vos. Lo que vos decís que crees y que es mentira. Pero vos podés ver la verdad en mí. Y la verdad permanece para siempre. En cambio, la mentira se desvanece. Y ahí entonces dice, algunos que dudan, dice, convencerlo. ¿Cómo lo vamos a convencer? Hablándole mucho. No nos vamos a convencer hablándole mucho. Lo vamos a convencer dándole lugar a la vida de Dios en nosotros. Ellos van a ver el carácter de Cristo en nosotros. También con la palabra. Porque nuestra base está en la palabra. Pero el Señor lo va a convencer por medio del Espíritu Santo, por medio de la manifestación de la vida de Dios. Entonces va a decir, entonces tiene razón lo que él dice. Porque se ve. Dice, a otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego. ¿De qué fuego? Del fuego de la prueba en el que están metidos. ¿Vio? Del fuego de la prueba en el que están metidos. De otro tened misericordia con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, Dios me hacía ver estas cosas, ¿no? Conservarnos en el amor de Dios, esperando la manifestación de la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a los que dudan, convencerlos, dice. Ese es un trabajo que Dios nos da a todos nosotros como cuerpo, como iglesia. Después también a cada uno de los miembros. Pero Dios dice, a los que dudan, convencerlos. Y entonces, ¿cómo le vamos a convencer? Por medio de lo que creemos, pero también por medio de la manifestación. No solamente por medio de nuestro hablar, sino por medio de la manifestación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿No? Y entonces decimos, ¿y de quién aprendemos nosotros? ¿Aprendemos de los hombres? Sí, aprendemos de los hombres porque fueron puestos por Dios. Pero también aprendemos de Dios por medio de esos hombres. Y por medio de la confirmación que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Que el Señor le pueda bendecir, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro hermano Nico. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor y cantar una canción, levantamos la ofrenda y vamos a la palabra, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién da con alegría como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará? ¿Quién da con alegría como el sol brillará? Y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda.
bendice a sus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te agradecemos, Señor, por la bendición, Señor, que tú añades cada día, Señor, a través, Señor, del trabajo de los hermanos, Señor, que tú prosperas el trabajo de sus manos y le provees, Señor, para su necesidad, Señor. Y gracias te damos por la abundante riqueza, Señor, de tu gracia que fue para con nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que tú bendiga la vida de tu siervo, Señor, que tú lo uses, Señor, conforme a tu voluntad, para poder ser enriquecido, Señor, en tu conocimiento, Señor, a fin de que tú puedas ser una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, le damos al Señor. Vamos a leer ahí en Colosenses, en el capítulo 3:15. Colosenses 3:15. Gloria al nombre del Señor. Y dice Colosenses 3:15, dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual así también sois llamados en un cuerpo y ser agradecidos. Fíjese que somos llamados en un cuerpo para vivir en paz, ¿no? Para tener paz entre nosotros, ¿no? Porque lo que tiene que gobernar es la paz de Dios en nuestros corazones, a la cual asimismo somos llamados, dice, a esa paz somos llamados. ¿En dónde? En un cuerpo, en la iglesia, ¿no? Y bueno, entonces, estaba pensando yo en el gobierno que nosotros muy poco conocemos sobre el tema del gobierno. Conocemos el tema de la gracia. La gracia y el gobierno son inseparables, no se pueden separar. También se llama el Evangelio del Reino, el Evangelio que es el Evangelio del gobierno, ¿no? Donde Dios gobierna. Y nosotros para poder servir al Señor necesitamos estar bajo un gobierno, y es el gobierno de Dios. Dios quiere gobernar sobre cada uno de nosotros, y en cada uno de nosotros, y eso lo hace por medio de la gracia. Sin la gracia, imposible. El gobierno de Dios no es algo que comenzó cuando la gracia llegó, sino que la gracia siempre estuvo, ¿no? Siempre. La gracia acompañó desde antes del principio la gracia estaba, pero no estaba el gobierno. El gobierno vino después, ¿no? A través de la creación, porque Dios creó todas las cosas con su palabra, ¿no? Dios habló y todas las cosas fueron hechas conforme Él habló, como nosotros lo vemos ahí en el libro de Génesis. Vamos a leer un poquito. Ahí en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que Él creó todo por la palabra. La palabra fue el medio por el cual Dios creó todo. Vio que cuando éramos chicos nos enseñaban que había una hada, que tenía una varita mágica, y con esa varita mágica convertía el zapallo en ratones, creo que eran ratones. El zapallo era la carroza y los ratones eran los caballos, con una varita mágica, todo hacía con la varita mágica. Bueno, eso nos decían cuando éramos chicos. Bueno, pero en cuanto a Dios,
Dios creó todas las cosas por la palabra. Porque Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y bueno, y así por la palabra, usted puede ver en el capítulo en su casa, lea el capítulo 1 de Génesis, y va a ver cómo Dios con la palabra, Él creó todo, ¿no? El hombre, Él lo creó por medio de lo que allá había creado, que era el mundo. Él tomó del polvo de la tierra, ¿no? Y formó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y después sopló sobre él, y el hombre fue alma viviente. Todo eso lo sabemos. Pero yo pensaba para la vida de la iglesia, para la vida de nosotros como iglesia, ¿no? Nosotros no sabemos vivir bajo el gobierno, ¿no? Parecería que vivir en la iglesia es vivir en un sistema democrático, ¿no? En un sistema donde el mundo vive. El mundo lo que más ama es la democracia. Y pelean y se hacen guerras por la democracia. Muere mucha gente, ¿no? Mucha sangre es derramada por ese sistema democrático. Porque hay a veces que aparecen dictadores que quieren gobernar ellos, ¿no? Y hacer lo que ellos quieren. Entonces se levantan los pueblos, ¿no? Peleando por sus derechos. Y bueno, y a través de esos derechos ellos establecen la democracia. Democracia significa los derechos del pueblo, no, los derechos de todos. Y bueno, y en ese sistema democrático vive el mundo libre, porque según ahí en China no hay democracia, en Corea del Norte no hay democracia, en la Argentina ahora tampoco. Bueno, pero eso es una cosa aparte. Entonces, estamos habituados a vivir en un sistema democrático donde cada uno hace lo que quiere. Pero con Dios no es así. Con Dios es un sistema teocrático, ¿no? Donde Dios gobierna. Él creó todas las cosas para Él, ¿no? Para poder gobernar. Él quiere gobernar sobre todas las cosas. Él quiere tener todas las cosas bien ordenadas y controladas por Él, por su poder. Bueno, y Dios lo tenía así en la creación, fue así, ¿no? Todo estaba bajo su gobierno. Después el hombre pecó, el hombre que Él había creado pecó, y cuando el hombre pecó se desordenó todo. Todo fue desordenado. Lo que estaba perfectamente en su lugar salió de su lugar, ¿no? Y entonces vino el desorden, ¿no? Y hay un punto imaginario, por supuesto, en el mundo, ¿vio? El mundo tiene un punto imaginario. Vamos a ponerle... Claro, no tengo nada redondo para que ustedes vean. Vamos a ponerle aquí. Este es el mundo, ¿vio? Y el mundo está apoyado en un punto, ¿vio? Y ahí mantiene el orden el mundo, ¿vio? Da vueltas sobre este eje y no se desestabiliza nada, sino que todo está sobre el punto, aquí. Ahora, si el mundo se mueve un poquito, viene el desorden, sale del orden, sale de lo que ya el mundo ya no, en vez de girar para este lado, gira para el otro lado. Póngale un ejemplo. Bueno, Dios tenía su eje, el eje donde estaba asentado el mundo y todo estaba ordenado, era en Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía todo ordenado, pero el pecado del hombre hizo que el mundo saliera de su eje. Y entonces ir para este lado, es un ejemplo, iba para el otro lado. Y en vez de ir para el lado derecho, sí, fue para el lado... en vez de ir para el lado derecho, iba para el lado izquierdo. Y así, el mundo fue sacado de su eje. Hasta hoy. Entonces ya Dios no tiene gobierno sobre el mundo ya no tiene gobierno sobre el mundo. Pero Él nos promete a nosotros, por medio del Evangelio, que algún día el mundo va a ser ordenado nuevamente como en el principio. Y que ese orden se va a mantener eternamente y para siempre. En ese orden no había muerte, en el orden que Dios había establecido, no había enfermedades, no había hambre, no había guerra, no había pestilencia, todo era un orden perfecto. Porque ese orden lo había establecido Dios. Y Dios va a volver a traer ese orden en el mundo, ¿no?
Y todo va a ser sostenido por su palabra. ¿Entiende? Pero ahora, ¿dónde va a estar sostenido el mundo? En la redención, ¿no? En un hecho consumado. No va a estar el mundo sostenido en una creación, sino en un hecho, ¿no? en la redención. Entonces Dios creó todo para gobernar, ¿no? Así como nosotros cuando hacemos una casa de material, empezando nuestra familia, nuestro hogar, entonces el hombre y la mujer hacen su casa y el hombre trabaja, el que más trabaja es el hombre, porque hace el trabajo más pesado, cava las bases, pone los hierros, pone el tronco, bueno, todo el trabajo pesado, y él hace para gobernar en esa casa. No puede hacer toda esa casa y viene ir otro y se gobierna la casa. No, entonces no es el orden que el hombre que hizo la casa quiere establecer, sino que va a haber otro orden, que no es de aquel que la creó o la edificó a la casa. Bueno, Dios, Él creó todas las cosas para Él mismo, ¿no? Y Él creó para todas las cosas ordenadas, porque dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, ¿no? El desorden vino después, vino cuando el hombre se desentendió de Dios, se alejó de Dios, por eso hay guerras, por eso hay enfermedades, por eso hay hambre, pestilencia, muerte, traiciones y tantas cosas hay, pero eso no es lo que Dios creó. Eso es lo que vino a consecuencia de la desobediencia del hombre. Entonces, yo tomé este pasaje acá en Colosenses 3, dijimos, dice, y la paz de Dios gobierne, que yo quería. Entonces nosotros tenemos que entender el gobierno de Dios, ¿no? La iglesia es un gobierno, ¿no? Y el que gobierna la iglesia, yo le pregunto a usted, ¿quién gobierna su cuerpo? ¿Usted permitiría que otro gobierne su cuerpo? No, no permitiría. El cuerpo de Cristo lo gobierna Cristo. Él quiere tener el control. Entonces, Dios, para que pueda tener su gobierno, ¿no?, en la iglesia, Él no lo podía hacer con el hombre desobediente. ¿Quién era el hombre que hizo un desastre en la creación? No podía Él mantener el orden con la vieja vida, con el hombre viejo, con el hombre natural, el hombre pecador. No podía establecer ese orden, no podía edificar una iglesia con ese hombre. Él tenía que tener una nueva creación, un nuevo hombre, ¿no? Vamos a hablar un poquito, algún versículo que nos hable del nuevo hombre. Creo que Efesios, ¿no? El 24, ¿no? Sí. Dice, y vestir al nuevo hombre que es creado conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que un nuevo hombre fue creado, ¿no? Está el hombre que hizo del polvo de la tierra, le sopló vida y el hombre fue alma viviente. Pero con ese hombre no se puede edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a tener el control. ¿Por qué no va a poder gobernar sobre ese hombre? Porque ese hombre es un hombre desobediente. Ya le dio la oportunidad a ese hombre en el principio de la creación y ese hombre desobedeció a Dios, entonces Dios no va a confiar nunca más en ese hombre. Dios no confía en ese hombre para gobernar la iglesia, sino que se trajo un nuevo hombre. Vamos a ver si encontramos otro versículo que nos hable más claro sobre eso, hermano, ¿no? El capítulo 2:15, no sé qué dice ahí, de Efesios, dice, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre, Él hizo un nuevo hombre. Ahora, ¿cómo nosotros somos una nueva creación? Un nuevo hombre, una nueva criatura. Para Dios es como que recién nacimos, ¿no? Es como ese bebé que tiene el hermano ahí en su brazo. Recién nacimos nosotros. Entonces,
¿Cómo nacimos de nuevo? Por medio de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Jesucristo no solamente es nuestro Señor y nuestro Salvador, sino que es nuestro amo. Nosotros somos sus esclavos, somos esclavos obedientes por amor. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Nosotros nacemos como esclavos de Cristo, como esclavos de Dios, por amor. Él no nos obliga a que nosotros seamos esclavos, sino que nosotros decidimos no vivir la vida de esclavo por amor a Él. Y a quién obedecemos como esclavos, a nuestro amo. ¿Y quién es nuestro amo? Y nuestro amo es Dios. Nosotros somos amos, como en el caso del Antiguo Testamento, donde el esclavo se dejaba perforar su oreja, ¿no? Y cuando se perforaba la oreja, ¿no? En el poste, entonces ese esclavo, que antes era esclavo por obligación, él se ponía la oreja en el poste y le perforaban la oreja, y esa era una señal de que él era un esclavo por amor a su amo. Él entregaba su vida voluntariamente a servir a su amo. Eso es en la realidad, eso pasó en la historia de este mundo. Hay esclavos que nunca perforaron la oreja, sino que cuando pudieron ser libres se rompieron las cadenas y se fueron, porque los amos de ellos eran malos, perversos, no los hacían dormir en el barro, nunca le daban alimentos dignos, no tenían calzado, no tenían cobija en invierno. Bueno, malos amos. Pero nuestro Señor no. Nuestro Señor no es que Él se presenta como un esclavista. Él no es, sino que nosotros decidimos que perforar la oreja, ¿sabe lo que significa eso? Perforar la oreja es una señal. Es una señal que nosotros inclinamos nuestro oído a lo que quiere nuestro amo, nuestro Señor. Perforar la oreja significa eso, ¿no? Entonces, cuando un esclavo siempre está ahí, como el perro, ¿no? Que no es un perro, pero un mal ejemplo. Pero bueno, el perro siempre está atento a lo que el amo le dice. No, está atento, él está ahí atento para seguir las indicaciones que se le da. Bueno, un esclavo es eso, un esclavo estaba ahí atento, ¿no? Para seguir esa dirección que el amo le daba. Él vivía para su amo, no vivía para sí. No vivía ya para sí, vivía por amor, vivía y su amo le daba todo. No era cariñoso, amoroso con él. No es que iba a dormir en el barro, él dormía en una cama como la que tenía su amo. No vivía en la anchura de la riqueza de su amo, próspero. No estamos hablando de que somos esclavos de un desgraciado. Entonces le haríamos de Satanás. Entonces Satanás también tiene a la gente bajo esclavitud y la gente sin darse cuenta es esclavo del pecado, ¿no? Porque nosotros éramos esclavos del pecado y el pecado es aliado del diablo, de Satanás, y él tiene un gobierno, él gobierna a aquellas personas que están bajo el pecado, pero nosotros no, nosotros estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios. Entonces nosotros estamos atentos. Eso de ser esclavo es una figura nada más. No, nosotros estamos atentos a lo que el Señor mande. Si el Señor nos pide algo, nosotros estamos ahí atentos para poder suplir lo que Él está necesitando. Y entonces el Señor nos pide algo. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Eso nos pide nuestro amo a nosotros, nuestro Señor. Y nosotros entonces presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, que ahora que estamos vivos, presentamos nuestros cuerpos para servir al Señor, no para servir al pecado. No, bueno, esa es una parte de que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, tenemos el nuevo nacimiento, pasamos a ser una nueva creación. Ahora Dios nos ve como niños recién nacidos, ¿no? Bueno, ahora con ese niño, con usted que recién llegó, que recién está dando los primeros pasos,
Dios quiere construir la iglesia. La iglesia Dios la construye con la nueva creación. No la construye con el hombre que nació en el Edén, en el jardín del Edén, sino con aquellos que nacieron cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces vemos que Dios quiere gobernar. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. No es que nosotros podemos hacer lo que queremos, no podemos hacerlo. No, tampoco tenemos que hacer lo que algún hombre nos mande a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos hace saber su voluntad por medio de su palabra, por la Biblia. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Y Dios nos hace entender la Biblia por medio de los pastores que Él pone, aquellos que predican la Biblia, que predican la palabra de Dios. Entonces Dios nos hace saber su voluntad. Y bueno, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros le edifiquemos un cuerpo, una iglesia. Una iglesia en cada localidad tiene que ser edificada para que Dios pueda darse a conocer, porque usted tiene la cabeza, pero no tiene el cuerpo. ¿Cómo la gente lo va a conocer a usted sin el cuerpo? Sin un cuerpo la gente no lo puede conocer, ¿no? Es imposible que la gente lo conozca sin el cuerpo. Entonces, para que la gente nos conozca a nosotros, no solamente vamos con la cabeza, sino que vamos con el cuerpo. Y el cuerpo manifiesta la vida que está en nosotros, ¿no? El carácter, los oficios que tenemos, todo eso es a través del cuerpo y con el cuerpo, ¿no? Pero el gobierno lo tiene la cabeza. Los oficios lo tiene el cuerpo. Pero el gobierno lo tiene la cabeza, porque cuando la cabeza le ordena, ¿no?, al cuerpo a emplear su capacidad, ¿no?, el cuerpo responde a la cabeza, ¿no? Por eso así es con Cristo, con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo, con Dios, Él nos gobierna a nosotros. ¿Por qué nos gobierna? Porque nosotros somos parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo. Entonces Él quiere que nosotros le obedezcamos. Fíjese en lo natural. Saquemos la cabeza o pensemos, no la saquemos, pensemos. ¿Cuál parte del cuerpo, del cuello para abajo, es la que piensa? La que decide. ¿Qué parte de nuestro cuerpo decide, piensa, toma decisiones? Ninguna. Todo viene desde la cabeza. Si no tiene la cabeza, entonces el cuerpo está muerto. No puede darse a conocer el dueño del cuerpo, porque está separado del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros entramos en un gobierno, ¿no? Por ahora lo vamos a tocar así. Entramos en un gobierno. Y el gobierno, ¿no?, este es un gobierno de paz. Porque dice, y la paz, dijimos, en Colosenses 3:15. Dice, la paz de Dios gobierne. Fíjese lo que tiene que gobernar, la paz de Dios. Y fíjese, vamos más profundamente ahora. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Es decir, mi paz os doy. ¿Cuál era la paz que nos daba el Señor a nosotros? ¿No? Era su vida, ¿no? Su vida es muy pacífica. La vida de Dios es muy pacífica, ¿no? Por eso, para que nosotros vivamos pacíficamente los unos a los otros, tenemos que hacerlo por medio de la vida que hemos recibido, ¿no? Por eso, vivir en paz los unos con los otros es por medio de la vida, de la misma vida, porque todos tenemos, en el nuevo nacimiento, tenemos toda la misma vida. ¿Cuál vida tenemos? La vida de Dios. Y esa es una vida pacífica. ¿Vio? Nosotros en Adán no tenemos una vida pacífica. Tenemos una vida que siempre está en guerra. Está en guerra con el vecino, está en guerra con el patrón, está en guerra con el gobierno, está en guerra con los médicos, está en guerra con el colectivero, está en guerra con la esposa, con los hijos, con todo está en guerra esa vida. Es imposible que esa vida tenga un poco de paz. ¿Vio? Y mucha gente dice, necesito vacaciones. Entonces experimentan un poco de paz en esas vacaciones porque
porque en las vacaciones uno lo único que hace es disfrutar en la carne, ¿no? Pero con Cristo, con Dios, nosotros tenemos la paz en Cristo, en Dios, ¿no? Entonces dice que la paz de Dios gobierne. Fíjese dónde va a nuestros corazones. ¿Y el corazón qué es? En nuestro sentir. Hay muchos de nosotros que en vez de vivir en paz vivimos continuamente en guerra, con pensamientos, con sentimientos, preocupados de esto, preocupados de lo otro. Nos alteramos, por todo nos alteramos. Parecemos personas que viven continuamente en el nerviosismo, ¿vio? Pero la palabra de Dios dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, ¿no? La paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados. ¿A qué somos llamados? ¿No? A vivir en paz, a tener paz. Porque de esa manera nosotros experimentamos la vida que hemos recibido. En una vida alterada, en una vida sufrida, en una vida temblorosa, en una vida dudosa, ahí no hay paz, ¿no? Y la paz no depende de cuánto dinero yo tengo en el bolsillo. La paz depende de mi comunión con Dios, ¿no? Porque aunque yo no tenga nada en el bolsillo, yo igual tengo que tener tranquilidad, ¿no? Tengo que poder ayudar a otros a que ellos en medio de las situaciones también puedan tener confianza, puedan tener esperanza. Y la paz de Dios gobierne, dice, vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. ¿Vio? Sed agradecidos. Entonces, dejar que Dios gobierne en la iglesia. Yo voy al cuerpo de Cristo. Acá no gobierna un hombre. El pastor no está para gobernar, ¿no? El pastor está para dar la palabra, para pastorear, para instruir. Pero Dios está para gobernar. Y ahí caemos todos ahí. Todos estamos bajo el gobierno de Dios, ¿no? Aún el pastor no puede hacer lo que él quiere. Él tiene que hacer lo que Dios quiere que se haga. Y en esa vida nosotros estamos. Y tenemos que ir creciendo. Le invito a ponerse de pie, hermano. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, y bueno, saludamos a los hermanos, a la hermana Gualdina Vargas, el Señor le bendiga, y a Sarita Vence, la primera vez que la escucho. Sarita Vence, que el Señor la bendiga grandemente, a ella, a su familia, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a estar orando por Sara. Y bueno, la hermana también, la hermana Liliana Melgarejo, la esposa del hermano Gustavo, también vamos a orar, ¿no? Y gracias le damos al Señor por este día, que podamos meditar en el gobierno de Dios, que Él pueda gobernar toda nuestra vida, ¿no? Que la vida nuestra no es otra cosa que Cristo, ¿no? Padre, te damos las gracias. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas a entender, a comprender, Señor, que ahora no estamos bajo una democracia, como la iglesia de Pérgamo, Señor, sino que ahora estamos bajo una teocracia, donde tú gobiernas en cada parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Señor, ayúdanos a aceptarlo, que podamos entenderlo más profundamente, Señor. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, para que podamos vivir una vida para agradarte a ti, Señor. Señor, porque de vano agradamos a los hombres y no te agradamos a ti. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a renunciar a nosotros mismos y a aceptarte a ti como nuestra vida. Padre, bendice a los hermanos de regreso a sus hogares, guardándoles en el camino. Señor, protégelos de todo mal, de todo accidente. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano.